Guztioi ongi etorria, pozgarria da zuen presentzia, bai Gasteizko seminarioko areto nagusian zaudetenoi, baita ere online jarraitzen duzuen. Arratsaldeko saio hau, bigarren saioa da institutuaren kurso hasierari emateko. Muy buenas tardes a todos, tanto a los que estáis en el aula magna del Seminario de Vitoria, un grupo nutrido, que vais a ver en presencial, este acto de inauguración de curso en su segunda sesión. Y también a los que estáis online, comunidades religiosas, laicos. Es una suerte poder contar con vuestra presencia, la presencia de 3 profesores que hoy van a dar en síntesis lo que va a ser su materia de 8 o 9 clases los jueves por la tarde, presencial en el seminario, y algunos que vais a seguir online. Y la segunda parte va a ser, cantar por parte del cantautor Gonzalo Mendívil algunos de los romances o poemas de San Juan de la Cruz vertidos al euskera por un excelente traductor, Luis Barayazarra, carmelita, que se halla presente en sala y al que podremos conocer. Vamos, sin más, a dar paso a la primera profesora, Estela Aldave, que va a explicar su materia, después la profesora Nelly Vázquez y el tercer profesor, Paco Echeveste. Pues buenas tardes a todos y a todas los que estáis aquí y los que estáis siguiendo esta sesión en casa. Lo primero, agradecer al Instituto Teológico por su invitación a participar en uno de sus módulos, por el buen trabajo que se ha hecho siempre, y para mí es un honor participar este año. Voy a presentar en estos minutos el curso que comenzaremos el próximo jueves y que lleva por título Orígenes históricos del cristianismo. Le vamos a dedicar 9 semanas y en ellas vamos a dirigir la mirada a las primeras décadas del movimiento surgido en torno a Jesús de Nazaret. Vamos a lanzar una mirada, por tanto, a nuestro origen. Sabemos que el movimiento de Jesús surge en la Palestina del siglo I, en pequeños núcleos rurales y en un contexto mayoritariamente judío y dominado por las fuerzas del Imperio Romano. Pero pronto va a dar el salto más allá de las fronteras de Israel para ubicarse en un contexto distinto donde los judíos son una minoría, y en este sentido, estos primeros cristianos van a ser una minoría dentro de otra minoría. Es un movimiento que nace de lo que, visto desde nuestras lógicas humanas, es un fracaso histórico. Se va a expandir rápidamente, pero durante los aproximadamente primeros 100 años, los cristianos serán, como he dicho, un grupo minoritario y en rasgos generales marginal y fronterizo, porque van a llevar la propuesta de una vida novedosa que en muchas ocasiones invierte los cánones sociales. Por ello, estos primeros cristianos van a tener que asumir muchas tensiones con su contexto. Además, el movimiento de Jesús no surge como una realidad homogénea, sino muy plural y diversa. Las diferencias van a surgir desde épocas muy tempranas. Desde los inicios vamos a tener círculos de seguidores, esto que llamamos distintas tradiciones, sobre esto hablaremos, que comprenden de una manera particular a Jesús de Nazaret, en el sentido de que hacen distintas memorias de su persona, comprenden de una manera particular a Dios, la manera de estar en el mundo, de cómo relacionarse con los demás, con los distintos, la ley judía, las instituciones de Israel,
la organización interna, cuestiones de liderazgo, autoridad, etc. Este curso, el curso que comenzaremos, se va a centrar en estos últimos aspectos que he señalado. Y vamos a partir de Jesús de Nazaret y de esto dedicaremos la sesión 1. Ahora voy a decir un poquito el elenco de las 9 sesiones y después nos vamos a fijar en algunos grupos y círculos que se detectan en el Nuevo Testamento de épocas posteriores. Como, bueno, tenemos un tiempo limitado, llegaremos hasta los años 90 o 100, más o menos cuando se pone por escrito el Evangelio de Juan. Dado que el tema es muy amplio, solo veremos algunos temas y textos representativos de algunos de los círculos que he elegido. Entonces, me voy a empeñar en destacar aspectos como los rasgos del estilo de vida, de la espiritualidad y de la teología, es decir, qué rostro de Dios pues aparece en estos textos y tradiciones. En la primera sesión veremos una presentación general y nos centraremos en Jesús de Nazaret, nuestro origen, pero pues dado que no es un curso específicamente de cristología, daremos únicamente unas pinceladas. En segundo lugar, las sesiones 2 y 3 nos fijaremos en los grupos y acontecimientos entre los años 30 y 70, tanto en la tierra de Israel como en la diáspora. Bueno, sabemos que el movimiento de Jesús surge en Palestina, pero muy rápido va a saltar las fronteras nacionales y se va a dirigir a núcleos urbanos, ciudades de la cuenca mediterránea. Entonces, en estas sesiones, la segunda y la tercera, nos vamos a fijar primero en los seguidores de Jesús que se quedan en la tierra de Israel y después nos fijaremos en los que se marchan, sobre todo en Pablo de Tarso y sus comunidades. Solamente una sesión porque habrá un módulo dedicado al cristianismo paulino que dará Nelly. Las sesiones 4, 5, 6 y 7 las dedicaremos a los círculos para los que se escriben los evangelios y dedicaremos un día a cada uno, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Todos los evangelios nos cuentan la vida de Jesús, pero cada uno sabemos que lo hace de una manera particular. La razón, pues que cada evangelista va a recordar de Jesús aquellos aspectos que sabe que su comunidad necesita, pues por las situaciones, circunstancias en las que se encuentran, ¿no? De tal manera que, pues nos iremos fijando en las particulares memorias de Jesús que se explican estas diferencias por los contextos comunitarios, sociales y religiosos que van a ser diversos. La octava sesión va a ser de otro tipo. En ella nos vamos a fijar en las mujeres de los orígenes del cristianismo. Será un tema más transversal en el sentido de que nos vamos a fijar en cómo evolucionan estas mujeres, cómo aparecen en distintos textos y tradiciones. La historia de las mujeres primeras es muy importante. En buena medida, el inicio del querigma pascual se debe a ellas. En los primeros años, muchas desarrollan tareas de misión, de animación comunitaria y de predicación, pero sus posibilidades no fueron las mismas ni en todos los sitios ni al mismo tiempo. Entonces, nos vamos a intentar acercar a los problemas que tuvieron, a los límites que se les quisieron imponer en muchos momentos y también a la libertad de la que gozaron. Y por último, en la novena sesión nos fijaremos en otras líneas, en concreto nos fijaremos en 2 libros del Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro y la carta de Santiago, textos de otros círculos, quizá menos conocidos o trabajados, que nos ponen en contacto con otras realidades, otros modos de comprender a Dios, a Jesús, la ética, la espiritualidad. Aquí la carta de Santiago nos pone en contacto con un cristianismo muy particular, ¿no? Y en la novena sesión daremos algunas pinceladas conclusivas. Pues como pueden ver,
nos vamos a tratar de acercar a nuestros orígenes de una manera histórica, vamos a tratar de poner carne y rostro a los creyentes concretos que se enfrentaron a situaciones complejas y difíciles para llevar adelante el proyecto iniciado por Jesús. Sabemos que el movimiento de Jesús destiló entusiasmo, creatividad, capacidad de innovación y también riesgo. No todo fue fácil. Hay textos, lo veremos, ¿no?, en los que asoman conflictos, intentos de llegar a acuerdos, consensos. Uno de los propósitos del curso es que podamos vernos, podamos contemplarnos y descubrirnos en algunas de las situaciones vividas por estos primeros cristianos y que encontremos en sus pasos luz para los nuestros propios, ¿no? Bueno, pues esperemos que el curso resulte útil e iluminador. Muchas gracias. No sé si aparece la imagen. Buenas tardes. Pues nada, yo también estoy encantada de estar aquí con vosotras, con vosotros. Es la primera vez que comparto con el Instituto de Vida Religiosa de aquí de Vitoria. Y nada, deciros que estoy encantada de haber conocido a Pachi y espero que esta presentación y este seminario pues os sea útil, ¿no?, para quien se apunte. El tema del seminario es Pablo en diálogo con la cultura actual. Sí, no veo mucho, pero bueno. Primero, el objetivo y la relevancia, ¿no? Vamos a situarnos ante una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué estudiar a Pablo hoy? ¿Qué relevancia tiene, ¿no? Pablo sigue siendo un personaje controversial, ¿no?, quizá poco entendido. Los problemas y retos que plantea el fenómeno creciente de la globalización, la diversidad étnica y cultural, el papel de las mujeres en la Iglesia y sociedad, nos llevan a plantearnos o a replantearnos esta interrogante, ¿no? ¿Tiene relevancia y actualidad Pablo hoy? ¿Sigue siendo un personaje controversial o desconocido? Y la pregunta de fondo sería ¿cómo reimaginar las narrativas del pensamiento de Pablo en un contexto diversificado y plural? Este seminario es una oportunidad para volver a mirar y preguntarnos por la originalidad y lugar de Pablo en el cristianismo primitivo para entenderle mejor hoy, pero también para analizar algunos aspectos de su estrategia misionera que pueden ser relevantes hoy, para contextualizar y destacar algunas implicaciones ético-políticas en este diálogo fe y cultura. Por ello, voy a presentar algunos aspectos centrales de la experiencia y el horizonte de Pablo que son relevantes o que los considero relevantes. Estos aspectos a analizar están distribuidos en 4 unidades didácticas a desarrollar en 8 sesiones. La primera y la segunda sesión. Estudiaremos a Pablo en el contexto, ¿no? La pregunta es si la experiencia de Pablo fue la que le llevó a reimaginar otro horizonte diferente al que él entendía, ¿no? En esta primera y segunda sesión veremos el horizonte sociohistórico y cultural de Pablo con algunas analogías nuestras, ¿no? Migración, diáspora,
pluriculturalidad, opresión imperial, xenofobia, discriminación y exclusión de los pobres. Luego veremos el horizonte simbólico de Pablo, algunas imágenes que configuraban su fe en el contexto donde se situaba Pablo, ¿no? Y para justificar estas dos sesiones vamos a intentar entender a Pablo desde su experiencia vocacional. Es muy importante, ¿no? La vocación de Pablo no fue una caída del caballo, sino fue un cambio en la forma de mirar. Pablo descubrió en la cruz una nueva forma de actuar de un Dios que no encajaba con la ley que él había heredado, ¿no? Para Pablo, ser creyente parece girar en torno a una mirada, ¿no? Y al modo en cómo miramos a Dios, al crucificado, ¿no? Al mundo, a la persona. El rostro de Dios descubierto en la cruz le da a la existencia una nueva dimensión, ¿no? Un nuevo horizonte que está basado en la libertad de saberse amado. De ahí ese cambio de mirada, ¿no? Un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que mira al ser humano desde abajo, ¿no? No desde la ley o del poder. Desde esta mirada gratuita se desprende una ética basada en la autoentrega y la solidaridad. Pablo pone el acento más en el don y menos en el cumplimiento de las normas y los ritos. Pero esa mirada a la cruz que libera se produce en un contexto histórico. La pluriculturalidad, las migraciones forzadas por la guerra, por el hambre, un contexto de diáspora, de intemperie cultural. Estas situaciones de exclusión, de vidas al límite, son las que confrontan la mirada de Pablo judío con la realidad de otros, a los que antes no veía y ahora empieza a percibir como humanos, ¿no? Como semejantes o como hermanos. Entonces es cuando el crucificado, el gran otro, actúa y transforma a Pablo. La pregunta que nos haremos en estas dos sesiones, para aterrizar un poco, es: ¿nos dejamos interpelar por los otros? ¿Somos capaces de identificarlos? ¿O nuestra fe institucionalizada nos lo hace invisibles? En la tercera y cuarta sesión veremos el conflicto entre la ley y la fe. Y luego apuntaremos hacia una espiritualidad de la libertad que supera los moldes institucionales. Analizaremos esa incompatibilidad entre la fe y la gracia que brota a partir de esta experiencia de fe y esa libertad que a Pablo le lleva a actuar o a apostar por una creencia basada en esta experiencia de liberación, ¿no? Con respecto al tema de la ley y la esclavitud, en recientes épocas de cristiandad, la moral del cumplimiento de una ley religiosa que identifica la voluntad de Dios con las leyes de la Iglesia, basada en el mérito y el sacrificio, de raíz claramente veterotestamentarias, han sido el lastre para las conciencias de muchas generaciones. Somos conscientes de ello, ¿no? Muchas personas se han visto cortadas en sus posibilidades de realización, de vivir con alegría, con satisfacción, compasión y agradecimiento la vida. Pablo vivió también esta experiencia de esclavitud de la ley, ¿no? De carácter narcisista, pues brotaba más de esa necesidad de responder ante el ideal del cumplimiento perfecto que al amor de Dios. He ahí el conflicto que tiene Pablo, ¿no? Entre la ley y la gracia. En estos momentos hay otras leyes que nos esclavizan, las modas, los estatus sociales que buscamos para ser aceptados, aceptadas, el disfrute material como sentido de la vida al que sacrificamos todo. Quizá nos sigue faltando un horizonte, una meta que nos trascienda el bienestar inmediato, una mirada alta que nos saque de ese ensimismamiento, del egocentrismo, de la esclavitud del yo, de la esclavitud del yo individualista y aislado. Si vemos las imágenes, pues estas son, digamos, las miradas que aparecen en nuestra sociedad. Pablo es maestro y guía de esa liberación personal de la psique y del cuerpo.
Es profeta de libertad y de liberación frente a una tentación de idolatrar el propio yo, la institución religiosa o civil, ¿no? El culto, la doctrina, etc. El criterio que mide la calidad del encuentro con Cristo es la capacidad de relativizar los odres viejos y plantearnos hoy la posibilidad de sustituirlos por odres nuevos. Esta es la libertad interior a la que apuntaba Pablo, ¿no? Ahí está Cristo, o como dicen Gálatas, para la libertad habéis sido liberados. La quinta y sexta sesión. Vamos a ver a Pablo más allá del judaísmo, o Pablo en diálogo con la cultura pagana, ¿no? Él apunta a una comunidad multicultural. Además de esa comunidad multicultural, veremos cuál fue la estrategia de esa misión de Pablo, ¿no? Él apuntó a crear comunidades marginales o comunidades fronterizas. El diálogo creativo entre helenismo y judaísmo y su propia experiencia llevó a Pablo a reformular sus presupuestos religiosos y culturales. El gran logro de Pablo fue poner en diálogo realidades e identidades hasta entonces excluidas y excluyentes. En dicho diálogo, Pablo redefine la identidad judía y abre al helenismo hasta límites impensables por un judío. Desde esa mirada amplia y libre, Pablo optó por la creación de comunidades en lugares marginales y de frontera. Fue una auténtica iglesia en salida, ¿no? De la que habla hoy el Papa Francisco. Pablo, en su intento por superar el lastre de la institución tradicional judía, adoptó nuevos lenguajes, nuevos símbolos, nuevos ritos, nuevos moldes culturales, ¿no? Las comunidades que él creó tenían una fuerte vinculación interna, eran abiertas y plurales y estaban al servicio del Evangelio. Las preguntas que nos plantearemos en estas dos sesiones sería vernos, ¿no? Si nuestras estructuras eclesiales, comunitarias, fomentan el aprecio y la simpatía por la cultura actual, o estamos como al margen, hemos dado la espalda al mundo, ¿no? Si permiten la creatividad y la imaginación de buscar nuevos moldes y formas de expresión para nuestros contemporáneos. Creo que se me ha saltado una. Un momentito. La séptima y octava sesión. Pablo hoy, hacia una eclesía de iguales. Pablo parte de esa eclesía de iguales a partir de esta expresión, ¿no? En Cristo se superan los dualismos, ni varón, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. O sea, hay aquí una identidad teológica que nos iguala, que nos hace mirarnos con una misma mirada, no desde arriba hacia abajo, ¿no? Esto es muy importante para entender, digamos, de qué igualdad habla Pablo, ¿no? Y qué igualdad podemos de qué igualdad podemos hablar hoy. Y la octava unidad apunta hacia esa dimensión ético-política de la teología paulina, ¿no? Tenemos que reimaginar a un Pablo en diálogo con nuestra cultura, ¿no? Con las nuevas formas de convivencia que nos retan hoy. ¿Quiénes eran los otros en tiempos de Pablo? Es la pregunta, ¿no? Puede que los mismos de hoy día, ¿no? Las mujeres, los pobres, los esclavos, los que sufren discriminación o invisibilización por razón de género, estatus económico, etcétera, ¿no? Porque han perdido su libertad, porque se han transformado en siervos de un sistema brutal, ¿no? Del capitalismo. Por eso en Gálatas afirma rotundamente que en Cristo ya no hay esa diferencia, ¿no? Podemos ver a un Pablo, digamos, en este contexto subversivo, ¿no? Y contracultural, porque invierte la jerarquía de valores sobre lo que se estructura, la que se estructura el orden social, ¿no? Tanto eclesial como político. Dos preguntas que nos haremos a partir de estas dos últimas sesiones, ¿no? ¿Percibimos en nuestras comunidades cristianas ese testimonio de igualdad radical? ¿Son nuestras comunidades ambientes donde podemos vivir y expresar nuestra identidad con libertad
sin miedo a ser uniformizados institucionalmente. Si Pablo habla de esa libertad, de esa gratuidad, pues se nos tiene que notar también, ¿no?, en la convivencia. Pablo entendió el sentido de la eclesía, de la asamblea o de la comunidad cristiana como plataforma al servicio de la vivencia de la fe liberadora y al servicio del compromiso transformador. Por ello, las comunidades paulinas tenían un fuerte sentido social y político, eran contraculturales. ¿Se puede decir lo mismo de nuestras comunidades? ¿O tal vez medimos la fidelidad a Cristo por nuestra obediencia ciega al servicio del mantenimiento de una estructura institucional de poder eclesiástico que acaba por comerse el carisma, la libertad y la gracia? Y por último, la metodología, ¿no? ¿Qué metodología vamos a utilizar para entender todas estas temáticas? Partiremos de un contexto experiencial, ¿no? Observaremos reflexivamente la realidad de Pablo y la nuestra a través de análisis y comentarios de textos, imágenes, símbolos, etcétera, ¿no? Dialogaremos sobre las implicancias actuales del pensamiento de Pablo y concluiremos con una síntesis de conceptos principales, que ya de alguna forma lo tenemos aquí en las imágenes, ¿no? Y como herramientas utilizaremos la plataforma digital, los vídeos y todo tipo de material audiovisual y lecturas abiertas y dialogadas sobre autores relevantes. Y aquí os presento algunos autores relevantes de las cuales he hecho uso para preparar este seminario. Os presento quizá algunos libros prácticos de leer, ¿no? Pablo en el naciente cristianismo, de Carlos Gil, otra autora más judía, Pablo no fue cristiano, un libro también interesante. Y tenemos el libro de Rafael Aguirre y equipo, Así empezó el cristianismo, el libro de James Dunn, que puede ser también sugerente para entender esto de Ni judío ni griego, o Pablo en diálogo con la cultura. Y también presento mi tesis doctoral, que se presentará en breve y que es la que ha sido la fuente de inspiración de este taller. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Presentamos el módulo que va a tener lugar a partir de marzo, módulo de 8 sesiones, que tiene el título de Vida, Obra y Legado de José María Arizmendiarrieta, al servicio del humanismo integral. Dicho de otra manera mejor, al servicio del desarrollo humano integral. ¿Quién es José María Arizmendiarrieta? Algunos, pues le conocemos. Yo personalmente le he llegado a conocer. Ahora estaba comentando con Gonzalo Mendívil que yo le conocí a las puertas de una escuela de Mondragón. Iba a darse una exposición de la problemática de la escuela profesional y yo vi a una persona muy sencilla, tan sencilla que pensaba que era el portero de la escuela. Le pregunté a ver en qué aula se iba a hacer y ya va a ir a segundo curso, ya te acompañaré. Me acompañó, pues muy simpático el portero, y de pronto empieza la exposición de unos y otros, había representantes de distintas escuelas y escuelas profesionales, y empieza a hablar. Y yo dije, ¿y es Aldalau? ¿Y este quién es? Y me dijeron, pues ¿quién va a ser? Don José María. Yo entonces tendría pues 26, 27 años, y él tendría entonces ya pues los 59, 60, porque voy a decir que nuestro José María Arizmendiarrieta nació un 22 de abril de 1915. Nació, y es muy importante, ¿verdad?, dónde nacemos y cómo es nuestra infancia, ¿verdad que sí?
Y él nació en un caserío Iturbe, del barrio de Barinaga, en Marquina, lo cual es vizcaitarra, es vizcaíno. A los 3 años tuvo, pues eso, un accidente, jugando seguramente, chaval de 3 añitos, y perdió un ojo. Y esto le va a marcar para mucho tiempo y en su experiencia. Bueno, pues a este le vemos que su niñez es en un caserío, es el mayor de 4 hermanos y, bueno, su madre enseguida se da cuenta que, aun siendo el mayor, no va a ser el mayorazgo del caserío, sino que además tiene afición a leer y tiene afición a dibujar, tiene otra cosa. Y entonces, en aquellos tiempos, os podéis imaginar, pues le encauzan pues a ir al seminario de Castillo de Lejabeitia, allí en Vizcaya. Ahí empieza su vocación a ser ciertamente cristiano y su posible vocación también al sacerdocio. Y aquí hay que decir también algo muy importante. Su formación cristiana vocacional va a tener un lugar importante, esta casa. Aquí, pues conoció a personajes insignes. Estoy hablando esto porque aquí, en este sitio, pues quiero recordar y agradecer a aquellas personas, eran personas, no eran personajes, eran personas que transmitieron cultura, que transmitieron vida cristiana enraizada en lo que es nuestro pueblo y nuestra cultura, con sus luces y sus sombras. Y aquí nuestro José María Arizmendiarrieta conoció y fue discípulo de personas como José Miguel de Barandiarán, como Gregorio Rodríguez de Yurre, que yo sugiero que había que hacerle un gran homenaje a este hombre que abrió a tantas generaciones pues la dimensión social de la fe, de la ética. Aquí también estuvo Juan Talamas, que le abrió al mundo del personalismo comunitario. Aquí estuvo José Enciso también, que fue pues el que le abrió también, no con vuestra capacidad, ¿verdad?, pero le abrió al mundo de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, de las Escrituras. Manuel Lecuona, Joaquín Coicoecheandía, que fue el gran director espiritual, y otra persona que también le marcó mucho, Rufino Aldavalde. Y aquí estuvo en este seminario hasta el año 1936. Y en el 36, pues, se rompe pues muchas convivencias y viene el desastre de la guerra civil. Y el pobre, pues sale de aquí. El ojo que perdió le hace no poder ir al frente, sino que le llevan pues como redactor de un periódico, de UNA, y allí escribe con seudónimos de Marquina, etcétera, y él escribe cosas también pues de lo que está pasando pues en la realidad, pero con una mirada siempre humana, humanista, de humanización, de reconciliación. Bueno, alguien le da un chivatazo, seguramente un taxista de Marquina, y el hombre pues es encarcelado y le dan pena de muerte. Y gracias también a un cura de la zona de Barinaga y todo eso, que era falangista, pero se da cuenta que es un hombre bueno, que cómo le van a matar a ese personaje, por fin pues le salvan y va por fin a Burgos, tiene que hacer allí, después de estar en la cárcel un tiempo, está nada menos que haciendo el servicio militar. Y allí, qué día más curioso, el 1 de enero de 1941 le hacen sacerdote. Viene a Mondragón, él quería ir a Lovaina a estudiar precisamente ciencias sociales, porque Rodríguez de Yurre, Talamas, estos le habían tocado el corazón, la dimensión social de la fe. Quiso ir allí, pero el obispo, yo creo que el Espíritu Santo le dijo bien, tú a Mondragón. Y Mondragón era un pueblo en aquel momento, como tantos pueblos, a los que faltaba pan, faltaba carne, faltaba pescado, faltaba dignidad, faltaba esperanza y sobraba
rencor y faltaba también reconciliación. Allí fue, a Mondragón, y allí estuvo nada menos que desde el 41 hasta el 76. 35 años siendo coadjutor de Mondragón, vaya título, coadjutor, y no pasó de coadjutor, no llegó ni a párroco, coadjutor de Mondragón. Y en el año 41, pues allí empieza su actividad, coadjutor, como acabo de decir, de la parroquia de San Juan Bautista Arrasate en Mondragón, hasta su muerte, que va a morir en una habitación del hospital comarcal que él puso en marcha también. O sea, él puso también dentro de esa mirada social, pues él abrió, vamos a decir, una línea educativa que él empezó en La Cerrajera, en la Escuela de Aprendices de La Cerrajera, y allí tenían, pues ya os podéis imaginar, una empresa fuerte, como era La Cerrajera, pues con carácter un tanto paternalista, pero que hizo cosas muy buenas. Y ahora que me doy cuenta que hizo cosas muy buenas. Y él empezó, pues como era el cura, y en aquellos tiempos el cura tenía mucho prestigio, bueno, pues les dio a los chavales, pues cultura, cultura social, cultura antropológica, cultura y religiosidad. Le veían un hombre también muy entero. Este era coadjutor, pero si tenía que estar también en Madrid, estoy saltando un poquito, pero si tenía que estar en Madrid alguna cosa, el domingo a las 6 de la mañana, allí estaba al pie del cañón, el anticonfesionario, etcétera, etcétera. Bueno, y después su obra fue trabajar con los jóvenes. A través de la escuela profesional, él se dio cuenta que esos jóvenes iban por esa línea de La Cerrajera, siempre terminarían siendo sencillamente obreros. Obedecer, ganar un dinerito y ya está. Él se daba cuenta que el ser humano es algo más que el trabajo y un trabajo de ser obrero, etcétera. Él quería darles a esos jóvenes pues una iniciativa de hacer algo por los demás a partir de la empresa, a partir del trabajo que él consideraba que era muy importante. Él trabajó también en la Acción Católica, y en la Acción Católica había allí, en el frente, si vais a Mondragón, allí hay una cosa muy bonita que dice solus labor parit virtutem. Parit, bueno, virtutem, vamos a decir así. El trabajo es el que genera precisamente virtud. Y eso lo llevó precisamente a rajatabla. Bueno, después allí trabajó con esos jóvenes, abrió una nueva escuela profesional con otra mentalidad. Hubo choque, por tanto, en la nueva escuela profesional con la antigua escuela profesional. Fue un hombre que asumió los conflictos, pero con serenidad y con espíritu siempre de cooperación. Y lo suyo fue, pues, con unos chavales, que voy a decir solo los nombres 5, habéis oído igual Fagor, pero antes de Fagor hubo Ulgor, y hay Ulgores, pues son Usatorre, U, Larrañaga, L, G, Gorroño, Ormachea y Ortubay. Con esos 5 empezó con la primera empresa cooperativa que se hizo aquí en Vitoria. Fracasó un poquito por las circunstancias de aquellos tiempos y volvieron de alguna manera a Mondragón y eso fue. Y este hombre ha sido el hombre cooperativo, el hombre cooperativo. Este ha sido un hombre pues que ha desarrollado la cooperación al servicio del desarrollo humano integral. Su pasión, en los años sobre todo últimos, 60 al 76, se desarrolló en torno a estos 3 elementos. La mística cooperativa. En vez de ser empresarios, trabajadores, unos ordenan, otros obedecen, que el trabajador sea también empresario, que sea dueño de la empresa. Esto, claro, esto era en su pensamiento, pero empezó a hacerlo. La mística cooperativa. Y hacia la revolución social en la educación. Y al final, humanizar la economía. Y él, la última conferencia que dio en Aránzazu, que se ha perdido, es una pena que se ha perdido el texto, pero fue la espiritualidad de la economía. Él entendía que la espiritualidad no es solamente algo que está, pues sí, en el aire y... No. La espiritualidad y la espiritualidad cristiana tiene que entrar en todos los elementos claves
de la persona y de la sociedad. Por eso su última charla fue delante de Setién y de muchos curas que estaban allí en Aránzazu, la espiritualidad de la economía. Pues sonaba un poquito raro, pero ahora le entendemos lo que quería decir. Al final, todo, vida y obra a la luz de la fe cristiana al servicio del humanismo integral. Aquí, en esta casa, pues se abrió porque no solamente después se fue a Mondragón y perdió contacto con esta casa, sino que aquí había los veranos escuela social. Y aquí venía. Y yo creo que hay una foto de esta aula, quizás con esto no eran este tipo de asientos, pero creo que en esta aula se daba la escuela social. Creo que tengo una foto que está él allí. Realizador práctico del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, y más concretamente de la Populorum Progressio. En el año 1967 recordamos que Pablo VI saca esta encíclica que no hizo otra cosa de alguna manera, es una lectura que hago yo evidentemente, pero no hizo más que confirmar lo que ya Arizmendiarrieta estaba haciendo. En el número 14 de la Populorum Progressio se dice: el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, el desarrollo debe ser integral, es decir, promover a las personas y a toda persona. ¿Y el legado? ¿Cuál es el legado? Pues el legado es, con una frasecita, 2 palabritas. Siempre adelante. Siempre adelante. Personas e instituciones, familia, escuela, empresa, economía, política, religión, iglesia, al servicio del desarrollo humano integral. Pues esto es, no os voy a decir la primera sesión en qué consiste y la segunda, pero en el fondo yo quisiera que en las 8 sesiones apareciese la historia de la vida y obra de Arizmendiarrieta, alguna sesión también, el momento actual del cooperativismo, los retos que tiene y sobre todo yo creo que hay que mirar hacia el futuro, ¿no os parece? Hay que mirar hacia el futuro. Este desarrollo humano integral, ¿qué retos tiene, qué dificultades tiene, pero qué oportunidades tiene? Pues ya está. Bien, estas 2 sesiones de inauguración de curso pues son estimulantes y son un pórtico pues alegre para iniciar el curso. Gracias a todos los que habéis participado, tanto en la tribuna como asistentes, como Sofía, que ha llevado toda la cuestión técnica. Hay una cosa pues alentadora en la actividad del Instituto de Vida Religiosa, que la asistencia a los cursos de formación casi están a la par la asistencia de religiosos y religiosas y laicos y laicas. Esto significa un acercamiento de los laicos a las dimensiones profundas de la vida religiosa, lo cual pues es alentador. El próximo sábado comienza el primer taller del Nuevo Testamento, será un sábado al mes durante 9 meses. El jueves próximo, día 14, comienza pues 3 módulos de formación permanente cada jueves, de octubre a mayo, 25 sesiones, que pueden ser seguidas presencialmente en el seminario, en las unidades religiosas, en casa de cada uno, online. Y al siguiente sábado, el 6, se inicia un taller presencial de lectura existencial del Antiguo Testamento, que será también durante 9 sesiones de un sábado a mes. Y luego pues, viene un programa muy extenso de talleres seminarios, algunos presenciales, otros online y otros en doble modalidad online y presencial. La división online nos está abriendo pues, a otros países, particularmente de América del Sur, donde alentadoramente pues, hay una generación de religiosos y religiosas jóvenes con muchos deseos de formación que están contactando con nosotros. La formación da algo de luz, aunque sea de noche, y solo queda deciros, hondo, ser felices.